¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, asesora. Mi nombre es Jorge Armando Posadas Mora, estudiando la Ingeniería en Logística y Transporte, presentando el segundo avance de mi proyecto Terminal 2. Recordándoles a ustedes el título referente a la mejora en el rendimiento de combustible. Recordamos que este proyecto se está llevando a cabo en la empresa Omnibus de México, SADCB, y en su base de operaciones México. Una empresa ya consolidada que está buscando día con día renovar su equipo, mantenerse a la vanguardia y por ende mejoras en todos y cada uno de sus procesos. Y es ahí donde entra este proyecto de la mejora en el rendimiento de combustible. Bien, recordemos nuestro objetivo. El objetivo es mejorar y mantener un buen rendimiento de combustible, obteniendo así conocer cuáles son las estrategias y las herramientas que nos pueden ayudar para ello, consiguiendo mejorar el rendimiento de combustible en los autobuses que presenten un excesivo gasto dentro de un rol determinado, alcanzando a mediano plazo una mejora en el consumo, a su vez aumentando la competitividad de la organización, así como lograr que la empresa tenga una mejor rentabilidad y aprovechamiento en los autobuses. ¿Cómo se pretende alcanzar? Apoyándonos en nuestras palabras clave, que es algo que nos mencionó, o me mencionó, mejor dicho, la asesora, poder recalcar en este segundo avance. Y las palabras clave tienen que ver con rendimiento, mantenimiento y conducción. Primero, como parte fundamental, se recopiló, analizó y desglosó información sobre los rendimientos que estaban presentando las unidades por rol determinado. Y se trabajó como piloto en un rol específico, en este caso, el rol 533, asignado a la base de operaciones México. Bien, como podemos ver en este ejemplo, a lo largo del proyecto se recabó información para ir obteniendo datos sobre el rendimiento por cada uno de los conductores. Ocupamos una tabla de Excel, información recabada, fuimos guardando y registrando qué rendimiento nos manejaba cada uno de los conductores. Recordemos que el planteamiento de nuestro problema es la variación en los rendimientos de combustible dentro de un mismo rol, pues hay variaciones muy claras en el consumo de diferentes unidades a pesar de que tienen la misma ruta y rol asignados. Y se trata de mejorar dicha situación para lograr una mejora considerable y que beneficie a la organización, logrando un mejor rendimiento de combustible. De ahí, con la información recopilada, realizamos concentrados de rendimiento por conductor, como nos muestra el siguiente ejemplo. Esto nos ayuda para tener comparativos de las variaciones mostradas en un rol determinado. Aquí vemos en esta imagen 2 meses en los cuales mostramos información, iniciando con el mes de septiembre de 2015 del lado izquierdo de nuestra pantalla y el mes de abril 2016. Vemos claramente cómo ha habido una pequeña mejora, teniendo en el mes de abril 2016 3 autobuses que se encuentran dentro del rendimiento esperado del rol, incluso uno alcanzando un rendimiento de 3.30, que es el autobús 5191 ubicado en la casilla número 9. Entonces vemos, el promedio mensual se mantuvo, pero ya hubo 3 autobuses dentro del rendimiento óptimo del rol, no como al inicio del proyecto. Esto nos muestra que puede haber mejoras en el rol aplicando estrategias. Y una de esas estrategias, como parte importante, también tiene que ver con el mantenimiento. Para esto se empezó a trabajar con información en la organización. Se decidió crear un equipo de trabajo específico para este aspecto, donde a través de juntas se analiza información para determinar estrategias a seguir. Esto es parte de la metodología del trabajo, mencionada en el avance número 1, y vale la pena señalarlo, pues en este proyecto es importante recalcar que no solo depende de un área en específico de la empresa, sino de varias orientadas hacia un mismo fin. Y vemos en el siguiente
imagen que les presentaré parte de lo realizado por los equipos de trabajo. Probablemente no se alcance a apreciar muy bien, pero vemos integrantes de las reuniones de trabajo, vemos subprocesos o áreas en las cuales cada uno de ellos estuvo aportando, estuvo recabando información, se estuvo analizando para juntos poder detectar las causas potenciales de una falla, tener un mejor control y poder realizar o tomar acciones. Entonces, vemos por parte de mantenimiento que no existía un diagnóstico de las unidades. Vemos por parte que entra también la capacitación en tecnología Volvo 9700. Vemos también que se solicitará un informe al área de tacografía correspondiente sobre excesos de revoluciones por minuto. Como verán, el mantenimiento es clave en el rendimiento de combustible, de acuerdo al estado mecánico de las unidades, lo que nos llevó a realizar un diagrama de causa y efecto. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque un efecto potencial de una falla es que se desconocen las acciones de mantenimiento a las unidades que inciden en el rendimiento del diésel. Es decir, no teníamos conocimiento de qué se hacía, cómo se reparaban o qué seguimiento se les daba. En este diagrama causa-efecto podemos ver cómo cada una de las áreas estuvo aportando información valiosa. Vemos, por ejemplo, la parte de mantenimiento, que las causas que ellos mencionan y determinaban es que no había un informe de diagnóstico por unidad, que había desconocimiento de códigos de error por parte de los conductores y que no se cumplía con los tiempos para mantenimiento. Otras áreas, como lo es personal a bordo, es que no había una rotación adecuada del personal y eso también influye para que las unidades tengan un mantenimiento inadecuado. La parte de tacografía nos ayuda con el informe de Relenti, en los informes de las revoluciones por minuto y los informes de la velocidad, todo referente al manejo del conductor. La parte de logística y planeación tiene que ver con los tiempos de estancia por secuencia de rol, los tiempos para su mantenimiento del autobús, los adelantamientos de las corridas u horarios o los cambios de rol. La parte de capacitación tiene que ver con capacitar al personal de acuerdo a la detección de necesidades. La parte del control de diésel también es importante porque se ha establecido que debe haber una calibración de las bombas de diésel tanto en el área local como en el área externa. Bien, este diagrama causa-efecto nos muestra que hay bajos rendimientos de diésel en este rol desde los meses de noviembre de 2015 a abril de 2016. Nos muestra las posibles causas por las cuales está teniendo este bajo rendimiento. Bien, este diagrama causa-efecto nos arroja información muy interesante. Como vemos, mantenimiento, se detecta que hay un desconocimiento de los conductores al analizar códigos en el tablero de instrumentos de las unidades. Esto nos lleva a una parte de capacitar al personal. Además, no existía un informe de diagnóstico por unidad. Tampoco se cumplía con los tiempos de mantenimiento y la unidad sale a veces a viaje con tareas incompletas. Está muy claro que afecta la parte del rendimiento del combustible de la unidad al conjuntarse varios aspectos, como es la falta de conocimiento de los conductores al observar su tablero de instrumentos, el mantenimiento incompleto, la falta de capacitación en los conductores, además el manejo de personal que tiene que ver con la rotación, así como el no adecuado programa de rutas e itinerarios de viaje. Esto nos ha llevado a cada vez ir considerando puntos importantes. Se solicitaba información específica sobre el manejo de los conductores. Por ejemplo, aquí vemos un caso donde se nos presentó información sobre un conductor, el cual vemos ahí su nombre, su clave, donde nos muestra que en la operación tiene excesos de velocidad de hasta 115 y 117 km por hora. Lógicamente, al forzar más el motor nos arroja un gasto excesivo de combustible, pues
la velocidad permitida por parte de la empresa es hasta 105 kilómetros por hora. Esto genera un problema. De acuerdo a la meta propuesta, que es lograr un avance mensual en la mejora del rendimiento de combustible respecto al mes anterior, para esto hay que monitorear mes con mes el comportamiento de cada unidad, recabando información de las fallas que se presentan para así poder hacer un comparativo. Se empezó a trabajar con el conductor en conjunto con el área de capacitación para detectar áreas de oportunidad en cuanto a la conducción. Como ejemplo, tenemos el siguiente caso que les voy a presentar. Estos documentos, en los cuales tenemos la imagen, es un informe que nos hace llegar ahora el área de capacitación, donde se asigna un instructor técnico para poder realizar un viaje o una secuencia con algún autobús y conductor determinado. Vemos que nos informa un diagnóstico al respecto sobre el control de la aceleración, el uso del freno, el uso de la transmisión y ciertos aspectos que deben de considerar. A cada uno de estos rubros se les da una una calificación de acuerdo al manejo del conductor. Se nos proporciona un informe y se nos indica cuál es el diagnóstico de la unidad, algunas fallas identificadas que puedan provocar un bajo rendimiento. Por ejemplo, en este caso vemos que el instructor reporta que hay dos fallas posibles. Una tiene que ver con la transmisión, que está deshabilitada o desequilibrada. Entonces, esta información para nosotros es muy importante. Como podemos observar, al tener información detallada sobre rendimientos, comportamiento en conducción, así como detalles de mantenimiento, se empezó a trabajar con el conductor de una manera personal y el conductor firma una carta compromiso donde se compromete él a realizar mejor su trabajo. Al final se le informa al conductor de su diagnóstico y, como vemos, ha resultado una pequeña mejora en el rendimiento de este rol, al tener un avance de 3.14 a 3.1475 en promedio, por el rol que no se había logrado anteriormente. Esto nos demuestra que sí es posible mejorar, como lo vemos en este gráfico o en esta imagen. De septiembre a diciembre cerramos en 3.14 y de enero a abril en 3.1475. Gracias. Espero que este segundo reporte nos deje más claro el proceso y la parte que estamos trabajando, y como vemos ya están todas las áreas involucradas: mantenimiento, capacitación y la parte de lo que es el manejo del personal. Es un conjunto de trabajo donde todas las áreas deben colaborar y participar. Este proyecto es muy interesante y seguimos trabajando en él. Gracias por su atención. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Saludos, compañeros.